Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Hoy voy a hablar de ti, o casi. El tema de hoy es el conductor, lo que vas a ser tú de aquí a poco. Vas a aprender cosas fundamentales para tu seguridad. Por ejemplo, te voy a demostrar que no puedes hacer dos cosas a la vez. Haremos juntos un experimento y te convenceré de que es imposible mandar un mensaje por el móvil y conducir a la vez con seguridad. ¿Vamos? Levanta los ojos de la pantalla y fija la vista en algo que tengas cerca durante 3 segundos. 1, 2, 3. ¿Ya? Seguro que no has visto todo lo que tenías delante, sino unas cuantas cosas alrededor del punto en el que has centrado la atención. Esto es lo que se llama campo visual, el área que ves cuando fijas la vista en algo. Hay algunos factores que reducen tu campo visual y por tanto suponen un riesgo para la conducción. El alcohol, algunas drogas, la fatiga, cansancio o la velocidad. Sí, la velocidad también. Cuanto más rápido vas, más te cuesta ver lo que tienes alrededor. Es como si se fuese difuminando, como esta imagen. Es el famoso efecto túnel que ya vimos en el tema de la velocidad. ¿Otro experimento? Voy a sacar mi móvil y voy a poner el cronómetro. Cuando yo diga ya, tienes que poner el vídeo en pausa y fijarte en el tiempo del crono. Y bueno, luego dale otra vez al play. Venga, que voy. Ya. El tiempo que has visto en pantalla es tu tiempo de reacción. Es el tiempo que pasa desde que percibes un estímulo, un obstáculo, una señal, un ruido, etc., hasta que respondes al mismo. Este tiempo depende de cada persona y para una misma persona también puede cambiar de una vez a otra. Un tiempo normal está entre medio segundo y un segundo. Por eso el valor medio es de 0,75 segundos. El tiempo de reacción puede empeorar, aumentar por algunos factores como el estado físico del conductor. Si no andas muy fino, tardas más en reaccionar, como por ejemplo si tienes fatiga, cansancio o sueño. Las enfermedades, los medicamentos, ojo, no todos, solo algunos empeoran el tiempo de reacción. Ir distraído al volante, tomar drogas, aquí sí, cualquier tipo de droga. No hay ninguna droga que mejore el tiempo de reacción. Y oye, si te comes 3 platos de paellita en la playa con todo el solano, ¿cómo crees que afecta tu tiempo de reacción? Las comidas inadecuadas, el calor e incluso el estado anímico también empeoran el tiempo de reacción. Y antes de terminar con el tiempo de reacción, te voy a recordar lo que es la distancia de reacción. Es la distancia que recorre tu coche mientras reaccionas, desde que ves el obstáculo hasta que pisas el freno, por ejemplo. Como es lógico, estos factores que hemos visto, que empeoran el tiempo de reacción, también empeoran, aumentan la distancia de reacción. Seguro que has oído eso de que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Pero, ¿sabías que las mujeres tampoco? Nadie, ni siquiera tú. ¿Qué te apuestas? Vamos con otro experimento más. Tienes que contar cuántas estrellas ves. Yo me salgo de la pantalla para no distraerte. Fácil, ¿no? Han salido 10 estrellas. Ahora tienes que hacer lo mismo, pero además contar cruces rojas. Estoy casi segura de que te has descontado. Han salido 9 estrellas y 12 cruces. ¿Qué nos habíamos apostado? Fíjate, eran tareas tan simples como contar estrellitas y cruces. Y no has sido capaz de hacer bien las dos cosas a la vez. Imagínate con algo tan complejo como es conducir. Cuando conduces y te dedicas a algo más, mandar un mensaje, fumar, te distraes y aumenta mucho el riesgo de accidente. Igual que te has dejado algunas estrellas o cruces, si estás en varias cosas a la vez, habrá señales, semáforos o peatones que se te pueden pasar por alto. Las distracciones son causa directa o indirecta de 4 de cada 10 accidentes.
Las distracciones pueden estar causadas por elementos internos del vehículo, por ejemplo, el GPS, el móvil, un cigarrillo, elementos externos, como las obras en la vía, el paisaje o anuncios publicitarios, como este. No sé por qué, pero me ha distraído. Y también el estado y comportamiento del conductor. Por ejemplo, si estás preocupado por algo. Hay algunas distracciones que no dependen de ti. Que un niño se ponga a llorar, algo que se cae o un insecto, esa mosca cansina que te entra por la ventanilla. La idea es no prestarles atención hasta que hayas detenido el vehículo en el lugar adecuado. Y las distracciones que dependen de ti, está claro, evítalas y céntrate solo en la conducción. A continuación, verás las causas más habituales en los accidentes por distracción. La vía y su entorno pueden causar distracciones. Una carretera excesivamente familiar, por donde pasas mucho, puede hacer que te confíes y prestes poca atención. También una situación de tráfico excesivamente compleja. Muchos coches, muchas señales, pueden hacer que se te pasen cosas por alto. O la baja luminosidad del ambiente y sus variaciones de luminosidad. Si circulas de noche o te deslumbras, puede que no veas algunas señales u otros vehículos. Y también, a veces, una mala localización de las señales es causa de distracción, porque están puestas en sitios donde es difícil verlas. Hay algunos factores del conductor que favorecen las distracciones. Si estás cansado, la fatiga, o tienes sueño, la somnolencia, estados de ánimo como el estrés, la ansiedad o la depresión. Ciertas características de personalidad, por ejemplo, si tú ya eres despistado. Consumir alcohol o drogas, determinados fármacos, ojo, no todos los medicamentos. Comer o beber mientras conduces, aunque sea agua. Piensa que hasta concentrar la atención en una conversación o discutir con un acompañante pueden favorecer la distracción. También conductas que infieren en la conducción, como usar el móvil, el GPS o fumar. Y la edad avanzada. Seguro que has oído eso de que los ancianos son como niños. Pues en algunas cosas sí, se distraen con más facilidad. Ojo, no es que las personas mayores no puedan conducir, sino que tienen que prestar más atención. Y para terminar las distracciones, las características de los accidentes por distracción. Son más habituales en los jóvenes entre 18 y 25 años y en los mayores de 70. ¿Ves? Lo que has visto de la edad avanzada. Si el conductor va acompañado, que si va solo, lo que hemos dicho de concentrarse en una conversación o discutir. Hay más accidentes por distracción en los meses de verano, en los trayectos por ocio, los fines de semana y durante el día, en carretera que en zona urbana, y en las autovías y autopistas que en el resto de vías. Claro, en ciudad tenemos que ir más atentos y vamos más concentrados. Pero al salir en carreteras, o sobre todo en autopistas o autovías, nos distraemos más fácilmente. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas de test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! ¡La teórica!